Tenemos nueva constitución, tema que la gente ni lo sabe, lo ha tomado como sin pena ni gloria. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo que dio proclamar, o no proclamar, porque proclamarla es fácil, sino lograr construir esa constitución con esos nuevos o con esos primeros jueces que integraron el Tribunal Constitucional, encabezado por el jurista Milton Ray Guevara. Favor, suscríbase a esta plataforma Procesando la Información y vamos a entrar en materia, porque este es un tema que, aunque usted no lo conozca, pero debe conocerlo por lo menos en sentido general. Es la Constitución, es la Carta Magna, lo que soporta un país. Es el libro, es como su acta de nacimiento, el acta de nacimiento de usted que me está viendo. Es que el presidente Luis Abinader, pues al llegar al poder, dijo en muchísimas ocasiones que modificaría la Constitución para crear un ministerio público independiente, a lo que él le llama independiente, que a la gente no le ha creído. Lo que no se logró, bueno, toda vez, y ustedes lo saben, que en la actualidad quien nombró a la actual Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, fue él, fue el presidente Balaguer, el presidente Abinader, y desde la proclamación de la nueva Constitución, de que él termina de publicar el pasado domingo 27 de octubre, pues él mismo, desde la nueva Constitución, seguirá nombrando al procurador o procuradora general de la República, toda vez que en ese proyecto, no en ese proyecto, porque ya es Constitución reformada, dice que en lo adelante, para nombrar al procurador o procuradora general de la República, el presidente de la República, oigan bien, enviará una terna, o sea, los nombres de tantas personas que él entienda, al Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que elija dentro de esos nombres que él va a enviar. Pero ¿quién dirige el Consejo Nacional de la Magistratura? El mismo presidente de la República, en este caso el presidente Luis Abinader. En conclusión, seguimos en lo mismo, solo con más burocracia, porque República Dominicana es el país latinoamericano con más burocracia, por lo menos lo que conocemos. Pero no todo fue malo, porque no vamos a decir que todo fue malo en esa Constitución. Dentro de los avances logrados, aunque poco, podemos señalar que de 190 diputados que teníamos hasta el 27 o no hasta el 27 de octubre, porque esos 190 diputados que tenemos siguen hasta el 16 de agosto del año 2032. Oigan bien, que no es hasta el 2028, sino hasta el 2032, pues van a ser bajados a 170, o sea, 20 diputados menos. Yo creo que debieron bajarlo de una vez por todas, por lo menos a 120. A 120 diputados, porque este es un país pequeño y con una burocracia exagerada. Algo malo dentro de eso bueno que le pusieron, otras cosas malas, es que no va a ser a partir de las elecciones del 2028. Eso sigue todo igual. Sino, eso se va a ejecutar, esos cambios. El de la Consejo de la Magistratura, el procurador, sí es de una vez, sí ahora, porque es interés. Pero los diputados van a ser a partir de las elecciones de mayo del año 2032. ¿No creen que eso se ve como extraño? Otro avance que podemos resaltar es que a partir del 2032 se unificarán las elecciones, que yo diría que debieron aprovechar para que sea desde el año 2028. ¿Por qué esperar al 2032? O sea, lo que es bueno, que beneficia
directamente a la población, entonces lo postergan para el 2032, y lo que no es bueno dentro de lo que aprobaron, como el caso de la elección de Procurador General de la República, lo hacen para inmediato. Es algo que yo realmente no entiendo y por qué los dominicanos nos merecemos eso. Además, aprobar que el partido o candidato, entiendo yo, que debieron aprovechar esa reforma, pero no lo hicieron, que el partido o candidato que en una primera vuelta le lleve al que quedó en segundo lugar por detrás por lo menos el 10% de diferencia. Es decir, si el candidato Juan Pérez, el del partido X, le llevó 10.1% al candidato Pedro Juan del partido J, ¿por qué tener que ir a una segunda vuelta cuando ya tiene legitimidad? Yo no sé cómo el PRD, cuando ha estado gobernando, ahora el PRM, que es lo mismo, no aprovecha esos momentos cuando tienen mayoría, porque ese era un clamor que tenía, un deseo que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez, el líder del PRD y de donde salió el PRM, y son las mismas gente que están ahí, pero no copian lo bueno. Ese deseo que tenía el doctor Peña Gómez, que no lo pudo hacer porque él no tenía la fuerza congresual necesaria, porque el presidente Balaguer entonces pues no lo permitía, porque sabía que el PRD como partido solo siempre le llevaba entre 6 y 8 y hasta 10% en los procesos electorales. Balaguer ganaba porque usaba el poder con las alianzas de los partidos bisagra, que de ahí viene. Fue algo que no debió quedar fuera de esa nueva constitución, evitando así pues dobles gastos del dinero estatal, dinero del Estado, el dinero suyo, el dinero mío, someter al país a situaciones que aburren a la gente, pero además con una diferencia de por lo menos un 10%, que un gobierno, o sea, que un candidato lo lleve a otro, sería un gobierno más que legítimo. El evento de proclamación de la nueva constitución también se dio comportamientos bochornosos al ver cómo comportamientos inapropiados de parte de algunos legisladores, tan banales, informales, poco éticos y chabacanos en algo tan importante como la constitución o nuestra carta magna del país, que eh, debe ser algo sagrado. Sí. 90, sí. 86, sí. 216, sí. 55, sí. 54, sí. 152, sí. 32, sí. 87, sí. 11, sí. 15, sí. 16, sí. 19, sí. 64, sí. 59, sí. 47, sí. 62, sí. 48, sí. 77, sí. 42, sí. 27, sí. 117, sí. 112, sí. 108, sí. 89, sí. 81, sí. 68, sí. 66, sí. 134, sí. 135, sí. 139, sí. 142, sí. 149, sí. 151, sí. 153, sí. 150, sí. 143, sí. 126, sí. 127, sí. 20, sí. 159, sí. 70, sí. 96, sí. 40, sí. 103, sí. 120, sí. 146, sí. 155, sí. 156, sí. 88,
sí. 39, sí. 26, sí. 50, sí. 106, sí. 114, sí. 109, sí. 128, sí. 121, sí. 158, sí. 137, sí. 13, sí. 8, sí. Hemos concluido. Ahora procedemos a continuar con lo que es la lectura del texto constitucional y para ello le pedimos a la secretaria Lía Díaz de Díaz que continúe la lectura de la Constitución a partir del capítulo 2 de las disposiciones transitorias. Capítulo segundo de las disposiciones transitorias. Primera, por excepción a lo dispuesto en el artículo 81 de esta Constitución, la distribución de los representantes territoriales ante la Cámara de Diputados a elegirse en las elecciones del año 2028 se realizará en base al padrón de electores utilizado en las elecciones congresuales del mes de mayo del año 2024. Muchas gracias, señora secretaria. Luego de haber concluido el texto, la leída del texto constitucional y de igual forma los nombres de los asambleístas, nosotros en este momento procedemos a proclamar nuestra Constitución de la República hoy 27 de octubre del año 2024. La verdad que no parecía importante una reforma a la Constitución en estos momentos, por lo que pocos temas pues allí reformados. Es por eso que la gente no le ha dado como esa importancia o la importancia que amerita la Constitución, una reforma a la Constitución. Recuerden, haciendo una comparación como el derecho comparado, el impacto de la reforma constitucional del año 2010. Esa reforma, desde que comenzó a trabajarse para aprobarla, duró algo más de 2 años, llevando vistas públicas que se hicieron desde el Congreso Nacional, se pasó por todas las provincias del país, las universidades, los gremios profesionales, los sindicatos, pero además se contrataron los más destacados juristas en temas constitucionales de República Dominicana, reforzado con juristas constitucionales de España, México, Colombia y Costa Rica, que son de los países, como en el caso de España, Europa, ya con el hispanohablante, donde más nos asemejamos y más avances tienen en estos asuntos constitucionales, y México, España y Costa Rica del Caribe los más avanzados. Y con esa constitución nosotros nos le adelantamos. Había entusiasmo y fervor de la gente, pues se sentía identificada. Además, para su proclamación se eligió una fecha emblemática, se eligió un día emblemático para los dominicanos como el 26 de enero. Ahora pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, no sé qué le pasó al presidente Abinader, porque a pesar de que la gente no tenía entusiasmo, pero él pudo esperar, qué sé yo, hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre, que es un día muy relacionado con la Constitución. Pero un 27 de octubre no se celebra, no se conmemora nada importante para el país, y mucho menos en asuntos constitucionales. Porque yo sigo diciendo que por qué no aprovecharon para eliminar también el voto preferencial, con ese bendito voto preferencial que ha traído tanto problema para elegir regidores, diputados y senadores. Es que ese sistema prácticamente legaliza la corrupción, el lavado. Recuerden que en estas pasadas elecciones se habló de que hubieron candidatos que usaron hasta sustancias prohibidas con sus votantes, o sea, comprando e entregando hasta sustancias prohibidas por votos, además del dinero para llevar al Congreso, del dinero que le daban a la gente que no tiene nada, lamentablemente, en el caco, para llevar a personas que solo
La gente los ve a esos legisladores 2 y 3 meses antes de las elecciones. Eso pasa. Salen al final, salen 2 o 3 meses antes de las elecciones, porque saben que la clase que manejan, gente que pueden comprar con todos con el único interés pues de ganar para garantizarse ellos mismos impunidad parlamentaria, ni siquiera para tener pasaporte diplomático, porque muchos de ellos no pueden ni siquiera viajar porque son deportados. A mí me da mucha vergüenza ajena, digo ajena porque yo no voto por esas cosas, el saber que en mi circunscripción electoral hay por lo menos un diputado que usa esas artimañas y su partido siempre lo lleva porque no le importa, son unos sinvergüenza por la cantidad de recursos que ese señor aporta a la campaña. Pero la gente lo conoce como un delincuente declarado y así votan por él. Sin lugar a dudas, a República Dominicana le conviene volver al sistema de listas que presentaban los partidos, las organizaciones políticas, como existe en la República Oriental del Uruguay, país latinoamericano ubicado en Sudamérica, con la mayor democracia, o la democracia más robusta del continente. Los uruguayos son tan educados, tan formados, que inclusive es uno de los países con menos precariedades económicas, tienen fortaleza en la salud, en la educación, por la formación que tienen, y son las personas que menos emigran de Latinoamérica. Ellos están concentrados en su país porque tienen conciencia. Además, se debió aprovechar esa reforma constitucional para quitar de una vez por todas que el Estado siga financiando los partidos políticos con miles de millones de pesos, tomando miles de millones de pesos prestados y sacrificando los impuestos y para dárselo a esos partidos. Qué bueno el jueguito, parece que es muy bueno el jueguito, y eso lo podemos ver en la fracasada reforma fiscal que sometió el presidente Abinader. Ni siquiera se tocó el tema se tocó ese tema del dinero que se le transmite a los partidos políticos cada año. No se tocó. Ellos prefirieron seguir con esa corruptela porque son de los mismos que se benefician. Si se identifica con el tema que acabamos de pasarle, pues le pedimos que por favor se suscriba a esta plataforma Procesando la Información y compártalo con sus contactos para que este tipo de información pues llegue a la mayor cantidad de personas.